Entonces, hoy se trata de... De quitarnos el barro. Bueno, quitarte el barro, ya veremos si te quitas el barro. No me jodas. O si no te quitas el barro, ¿sabes? 86 metros es lo que hemos medido con el distanciómetro. ¿Pesa? Pesa un montón. De aquí lo que no me mola, Jesús, ni un pavo, ¿El qué? que no puedes meter el cabo largo arriba. Y a mí no me gusta nada colgarme de los pozos. Vale. Va. Hostia, Jesús, mira dónde está el agua, macho. ¿Eh? Está en la quinta porra. Es de mismo, hombre. Son 80 metros, 87 metros, has dicho. 87 metros, macho. Eso está hecho. El caso es que desde aquí, tío, y yo metí la cámara de fotos y todo, estuve haciendo fotos y todo el rollo, y no vi ninguna galería desde aquí, No, claro. ahora según ahora tienes que bajar tranquilamente y ir mirando. Pero tiene que haber mogollón, porque sopla un aire aquí que no veas, ¿sabes? Esto es el... Que si no hubiera galería, según bajas, cambias y vuelves a subir. Y ya con uno que baje sobra. No me fío ni un pedo de esto, Jesús, se me van a caer todas estas maderas encima. No, pero van. Las vigas de hormigón van detrás. ¿Sabes, Pica? Pero llevas casco, no te preocupes. Oye, llevo el casco de los domingos, ¿qué te crees? Ese casco es más grande. Ese te tapa las orejas, el otro no te las tapaba. Sí que es verdad. Ese te tapa las orejas. Esto es el pozo maestro que se hizo después del hundimiento del otro pozo a finales del siglo XVIII. Tiene unos añitos, ya es mayor de edad, ¿eh? ¿Vale? El otro pozo está allí detrás, a unos 50 metros más o menos, y es el que se hundió, que se le fue el entibado. Y este es el que se hizo después. Pero, claro, este pozo tiene más de 200 años. Esperemos que aguante. Más de 200 años. Aguante una tarde, un par de No tardes está más. mal, ¿eh? Y tiene buena pinta, ¿eh? Claro, es súper Con los grande. medios de la época. Claro, pero es que en la época lo hacían con cojones y entonces los hacían grandes. Hostia, pues parece que sí que aguanta todo, ¿eh? Espérate que vamos a meter el canario antes de entrar, ¿vale? Hostia, qué mal suena eso. Espérate que ahora se tiene que calibrar esto aquí fuera. A ver si termina. Entrar a las minas sin detectores de estos, depende. Una cosa es una mina pequeña y otra cosa es un minón de estos. Sin corrientes Hay de que aire. llevar, tío. Es que está pensando todavía. Cuando esté bien, nos metemos. Hay que llevar detector de gases en las cavidades artificiales. Pero pues está estrechito, ¿eh? Sí, sí. Váyatela, Jesús. ¿Sabes lo que te digo? Que en el sitio en el que estás, ¿Qué? Está reventado todo, está ¿no? reventado por debajo, tío. Hay unas vigas de hierro aquí todas oxidadas Ya ves. que No, le pero, faltan las bovedillas, tío. no, pero llevas el forjado de 4 o 5 centímetros que te aguanta todo. Te llevas el forjado. Con lo que hay un pozo de flipa. No jodas. No hemos venido a un pozo que no era lo que estábamos buscando antes. Pero ¿cómo han hecho esto picando, tío? Esto es una animalada. ¿Vale? ¿Hay galerías laterales? No hay nada, ¿no? Vale. Casi te la pasas.
¡Nos ha jodido! Abajo hay una galería. Pero yo me he metido aquí porque he visto el agua cerca y digo, a ver si voy a bajar hasta el agua y no... Y me he metido aquí, que es la primera que hay. Mira aquí cómo han ido a favor de la fractura, tío. Mira, que esto es una mineral. Claro, van buscando. Míralo, claro, tío. Van buscando la fracturilla. Van buscando la mineral. ¿Y qué corriente hay aquí, eh? Y esto que bien ordenado está, ¿eh? ¡Ea! Pues echabas en falta los pasos estrechos. No me jodas. Sí. No, pero hombre, está de maravilla esto. Mira, ¿ves? Aquí ha subido la concentración de CO2. Hay el doble que fuera. Lo que pasa es que, claro, sigue siendo baja, ¿vale? Pero es el doble, tío. ¡Guau! ¡Cómo brilla! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Sí? Hombre, Sí. claro. Lo que pasa es que la galena de aquí no tiene plata, ¿eh? Bueno, según Cabanilles no tiene plata. Wow, sí que Mira, está chulo, ¿has tío. visto qué guapo está? Vamos, voy a poner el elemento bueno de sustituir. Coge el elemento bueno de eso. Estos hierros, Esos hierros yo me saco. Jesús, estos hierros, si los hubiéramos tenido fuera, montábamos la cabecera en un hierro de estos cruzado en el pozo. Güey, ya ves tú. Pero esta gente, ¿cómo hacía todo este agujero, macho? Para una veta de galena que tiene 2 centímetros. Claro, no me extraña que lo abandonaran, normal. A ver, qué dura. Y además vino Cabanilles al final del siglo XVIII y les dijo que lo tenían más claro que el agua. Encima cuando vino él fue cuando se hundió el otro pozo. Y les mandó construir, bueno, o aconsejó construir ese pozo por el que hemos bajado. Bien. Nos han hecho el trabajo, ¿eh? Sí. Ahora. La cuestión es trabajar. Esto luego nos tocará fundirlo todo. Esto, claro. Muchas cosas nos queremos sacar, ¿eh? Los pedrolos esos y las barras. Hay que sacarse todas las piedras estas y las barras de hierro. Y espérate que aún no hemos hecho 50 metros. La cuestión es picar, ¿eh? Sí, sí. Esto es para no perder Sí. la costumbre. Ya estamos mucho tiempo sin picar. Una semana. Es una semana sin picar. Este vídeo luego lo intercalaremos en los de lo otro. De nuestro que Entrenando. fuimos a... Eso está a punto de caramelo. Fuimos a un sitio nuevo. Ahí. Oh, qué buena. Oh, Hombre, la pieza mayor. cosilla, Oh, qué bonito. A ver, enséñala a la cámara. Oh. Vaya, uy, cómo pesa, ¿eh? ¿Cómo pesa? Es plomo. Bueno. Mucho porcentaje será plomo, ¿no? Más o menos. Yo creo que aquí... Estas son más cómodas de sacar, escopetas. Claro, estos iban a favor de la fracturilla Están esta. buscando. Y por la fracturilla esta hicieron todo esto. Es que esto es increíble, macho. Te sale más barato comprarlo. Es que aquí nos liamos a picar. A ver si vamos a dejar de ser pobres por culpa de esto, ¿eh? ¿Cómo brilla esto, Jesús? Tenemos 3 herramientas, podemos con las 2 manos, darle. No será por herramientas, nos han dejado aquí todo. Esos no saben lo que han hecho. Ahí está. Oh, la pieza, la gran pieza. Ostras, cómo pesa esto, ¿eh? ¿Cómo pesa, macho? Pero ves, no brillan. No brilla porque no la partes, porque luego se oxida y entonces ya no brilla. Pero ¿tú has visto esto lo que pesa? Pues si pesará más de 1 kilo, tío. Ahora. Bueno, con esto Ah, creo que vale. está... Sí, yo creo que ya está. Creo que está... ya hemos beneficiado bastante el filón este, ¿verdad? Vámonos a la galería de abajo, tío.
Y hay que bajar por la cuerda. Porque desde aquí subir es imposible. A ver, por ahí abajo he visto... Mierda. ¿Qué te pasa? que no puedo apretar el stop, Jesús. Hostia, ¿cómo hacemos con los palos estos, macho? Estos palos de momento se quedan aquí. Estos palos yo me voy a bajar. ¿Eh? Yo me lo voy a bajar. Yo con uno que se baje sobra. Mira. Con el palo. Voy a bajar y Vale. si es una galería, bueno, pues bajas, ¿vale? Y si no es una galería, Pues nos vemos aquí arriba. pues subo, ¿vale? Y ya está, básicamente. ¡Es una galería! Vale. Mira qué bonito que está, Jesús. Hombre, tiene ahí 2 garrafas de abono o algo, pero el agua está súper limpia, así verdosa. Vaya tela, tío. ¿Te has bajado el palo también? Ah, no, vale. Con unos días sobrados, ¿no? Hostia, Hombre, y me paso de frenada. no te pasas de frenada. Está ahí enganchado el hierro ese. Hostia. Está bonito, ¿eh? ¿Te vas a sentir la Mira. Pues ¿sabes lo que podemos hacer? Tengo una linterna sumergible, la vamos a atar en la cuerda y la vamos a echar dentro. Claro, tío, a ver cuánto cubre. Esto es hondísimo. Mira, vasos de plástico, que eso ha sido el agua que se mete aquí dentro. Y Aquí, claro, esto de cuando se inunda, pues todo esto se inunda. Este mola, este sector mola más, ¿eh? Latas. Pero todo Además esto- está, eso es de- se de nota haberse que inundado. hace poco, claro, esto está todo De haberse de inundado, pum, sube el de nivel, haber se queda estado allí. inundado. Mira, más beta. Y de hecho, mira, fíjate, Vale. mira en el techo todo lo que hay pegado, mira, pinocha y todo, claro, pues sube el agua, todo esto que flota, pam, sube y se queda pegado en el techo. Joder, pues aquí sube altito, ¿eh? Sí, ¿Esto era alguna vez? No. sí, 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 sí. Aquí hay humedad. Sí, eso parece que se acaba. Ahí está el entibado, pero, buah, está hecho tabaco. Claro, porque aquí se ha desplomado uno y se han caído piedras. ¡Los cojones! ¡Vaya contrapozo, tío! Oh, qué chulo, qué bonito, ¿no? ¿Vamos? No, hombre, Jesús. Es un riesgo, ¿no? ¿Qué? No, Está mojado. no es riesgo. Hombre, no es riesgo porque en oposición ahí se sube muy bien. Eso sí, yo esto lo dejo aquí. ¿Pero vas a subir? Sí, voy a asomarme nada más, un poquito. ¿Quieres llevarte el palo de hierro? Por si pillas... Esto es de ventilación, ¿has visto cómo sopla? Sí. Ahí hay maderas otra vez cruzadas. Jesús, aquí hay un poco de mineral. Estos hierros van realmente bien, ¿eh? Mira, detrás de esta, debajo, ahí. Lo hemos cogido ya tranquilo, ¿eh? Sí. Buena leva. Aquí hay un montón de porquería. Y claro, ¿sabes qué es toda esta basura, Jesús? Esta es la del pozo. Claro, la gente tira cosas al pozo para ver cómo caen. Esta es la del pozo. Y luego cuando el agua sube, pues el agua lo escampa todo por aquí. Está lleno de botellas.
es curioso los murciélagos dónde se mueren, tío. No hay cadáveres de murciélagos, ni esqueletillos de murciélagos. Como los chinos. ¡Ay! Toma, el móvil, está grabando. Voy a bajar por la escalera, ¿vale? No vamos a bajar. Cuerdas, taladros y demás, ¿no? Buah. Vamos a dar una vuelta, pero no nos vamos a marear, ¿sabes? Lo que podamos ver bien y lo que no le va a dar por saco. Tampoco, es una mina, tío, tampoco. Venga usted. Bueno. Irá pues al mismo sitio que va este, de aquí. Y por aquí no hemos ido, ¿verdad? Aquí hay un mogollón de galerías, Jesús. Para allá. Y para arriba, tío. Vamos a mirarlas un poco. Esto me lo subo yo grabando así. Déjate el ferraco aquí. Es que si estuvieran las chapas puestas nos podíamos asegurar, ¿eh? No hay chapas, tío. Pero había un par de speeds por ahí. Me parece que ya no nos hace falta. Dame el hielo. Toma. El palito. Joder. Yo creo que esa boca, Jesús, debe ser la boca original del pozo original, el que describen como que era tortuoso y tal, y claro, ¿qué es esto? Porque lo han hecho pues siguiendo el filón y ya está. Claro, porque era más cómodo. Claro. No van a hacer una obra ahí descomunal. Sí. Perfectamente. ¿Para qué lo quieren hacer derecho? Sí. Sí. Ah, y este es el que se hundió, entonces. Claro, Jesús, y este es el que se hundió allá abajo. Si es el que se hundió, por eso no comunica. Pero hay que explorarlo. Eso está lleno de piedras, todo lo de abajo. Ah, llevas el móvil, no llevas la GoPro. No, por ahí no hay nada, ¿no? No. Oye, con el móvil parece que se ve súper bien, te lo digo en serio. Eso, pues deja que caiga un poco más de cuerda porque es que si no, no puedo subir. Y yo voy a poner aquí luz a tope, ¿vale? Y vamos a ver para arriba, este es el pozo, famoso pozo de Yelto. Desde las primeras galerías que hay, hemos encontrado 2 niveles. Vale, ya he cambiado la batería, tío. Mientras subíamos hemos visto esta pared de ladrillos, vale, que está puesta aquí. La hemos visto y hemos dicho, hostia, esto porque está aquí. Resulta que en uno de los rincones había un agujerito de 10 centímetros. Un agujerito negro de 10 centímetros. Y como llevaba el palo este de hierro que nos hemos subido de arriba, cuidado que van piedras. Voy a quitar una grande que hay aquí. De aquí al agua hay unos 70 metros. Jesús,
Va una buena. Va una buena. ¡Buah! Vamos a verlo. Y ahora vamos a ir para arriba. Está la tapa del pozo. Bueno, estamos por allá. Ahora subirá Jesús y que le eche un vistazo al laminador que hemos encontrado y hemos picado. Igual otro día venimos y lo exploramos. No será muy grande, pero formaciones dentro tiene. Y eso. Aquí sigue lloviendo. El techo que ha montado Jesús está de maravilla. ¡Jesús está libre! Buah, joder. Como está el nivel freático ahora está abajo. Entonces hemos podido bajar 87 metros. El pozo este tiene 100 metros y que no tenga más. Pero 87 es lo que me dio el distanciómetro desde aquí hasta el agua. Bueno, hasta unas garrafas que están flotando en el agua. Y a unos 15 de profundidad está el laminador que tenía las formaciones y tal. Se ve que en su día ellos, al cortar el pozo, les aparecería la fractura, la taparon con mampostería y ahí ha estado tapada. ¿Cómo sopla? ¿Cómo sopla, Jesús? ¿Cómo sopla? El pozo de Yelto. El famoso pozo de las minas de Yelto. Pero no es el primer pozo. El primer pozo es un pozo que es la propia fractura y el pozo va a unos 70 grados más o menos de buzamiento que lleva, que es los estratos. Directamente ellos picaban directamente en lo que es el filón, que pues es una veta de mineral. Ya te he visto. Ya te he visto, macho. Estaba mirando. ¡Ostras! Bueno, pues ellos empezaron la explotación, empezaron a beneficiar el mineral aquí al lado, a unos 40 metros de aquí, bueno, unos 60, directamente en una fractura. Ellos iban picando hacia abajo, siguiendo el filón. Claro, el pozo era muy irregular, unos 70 grados más o menos, y iban entibando. Y una época de lluvias, finales del siglo XVIII, se les fue todo al parecer a tomar por saco. En esos tiempos pasó por aquí Antonio Cabanilles y les aconsejó hacer un pozo maestro en un suelo firme y tal, que es este pozo. Entonces se ve que hicieron este pozo, abajo pincha con las galerías. Si no bajas abajo no se ven las galerías, tienes que bajar hasta abajo y están por lo menos a 70 metros la primera o a 65 metros o por ahí. Y bueno, pues claro, aquí cuando te asomas sopla esto un montón de viento frío porque está conectado con lo que es toda la mina. Nosotros hemos estado explorando un par de galerías. ¿Qué? ¿Un poco lejos? ¿Te jode? Hombre, claro. Este pozo engaña un montón. Parece que estás aquí al lado, pero claro, como es tan estrecho, ¿sabes? Que tiene 2 metros de diámetro. Como es estrecho, parece que no es muy grande, pero es hondo de huevos.
Aquí para venir lo suyo es una cuerda de estas fuertes y de 100. Porque el nivel freático no sabes dónde está. Hoy había 87 metros, pero igual vienes y está más hondo. Y quizá igual hay alguna galería más abajo que no hemos podido bajar. Este pozo no impresiona nada. No impresiona, ¿verdad? Y mira que es hondo, macho. Pues pues si hemos bajado 87 son 90. Es como la torca del carlista, ¿sabes? La ventana, o sea, cuando llegas a la ventana que está la gran sala, pues es lo mismo. Lo que pasa es que esto parece de juguete. Y ahí hay formaciones chulas, ¿no? ¿Qué? Buena pinta, sí, lo que estoy viendo allá adentro. Tiene buena, lo del fondo, ¿verdad? Un agujeraco negro que baja en los planos de 60 o 70 grados. Cuando vengamos a la otra fractura que hemos encontrado arriba, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿sabes? Nos venimos al pozo este y vemos eso, y luego nos vamos a la fractura y la desobstruimos. Pues aquí no creo que venga mucha gente, tío. ¿Aquí? ¿Aquí quién va a venir? Aquí no viene nadie, macho. ¿Quién se va a meter ahí dentro? Uf. Qué frío. No ha parado de llover, ¿eh? Sal más si quieres. Te sale muy bien, ¿eh? No te habrás dejado la cuerda abajo atada, ¿verdad? No. Porque menudo jodiendo bajar. Eso pesa, tío. Cago en la mar. ¡Ah!